Estamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile por la 90.1 FM Radio H en este día martes, una lluviosa tarde y fría tarde también. Acá en Valdivia estamos junto a Bastián Oñate, integrante de la Fundación Plantae, fundación que ya lleva un arduo trabajo junto a la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represas. Han estado recolectando firmas para una carta que va a ser entregada mañana al intendente César Asenjo. Además, hay noticias. Este miércoles 30 de septiembre se cumple el plazo para que Colbún, Sociedad Anónima, dé respuesta a las más de 4.000 observaciones que se le hicieron al proyecto de represa del río San Pedro. Bastián Oñate, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Hola Antonio, ¿cómo estás? Aquí Bastián Oñate, encargado de proyecto Agua en Fundación Plantae. Súper bien, justo estuvimos en esta media jornada lluviosa hace un par de minutos en el paseo Camilo Enríquez, paseo peatonal Camilo Enríquez, en nuestra última campaña de recolección de firmas para esta carta ciudadana que vamos a entregar mañana al intendente solicitándole que se oponga a este proyecto de represa de la empresa Colbún y dándole los antecedentes de por qué este proyecto no es viable. Claro, en una conversación anterior habíamos mencionado los 4 puntos, por lo menos, que eran los puntos fuerza ahí en la carta que se le va a hacer entrega al intendente. Como mencionaba al comienzo, este 30 de septiembre se cumple el plazo para que Colbún dé la respuesta, ¿cierto?, a las más de 4.000 observaciones que fueron hechas por distintas organizaciones, instituciones también. Pero antes de pasar a hablar también del tema de las observaciones, ¿qué es lo que comentan ustedes a la interna, por lo menos, de esta respuesta que va a dar Colbún frente a las distintas observaciones? ¿Se espera algo respecto a la eventual respuesta que haya por parte de la empresa? La verdad estamos expectantes porque, por un lado, como sabemos, el proyecto de la central hidroeléctrica del río San Pedro está dentro de los proyectos estratégicos que priorizó el gobierno en esta agenda pro inversión. Se puede encontrar en algo así, un portal que tiene el gobierno de proyectos GPS. Y por otro lado también hay una oposición ciudadana histórica de más de 10 años asociada a este proyecto por las preocupantes condiciones que generaría para los habitantes de la cuenca y para la misma cuenca, digamos. Entonces son dos contraposiciones que no te dejan más que estar expectante, pues, a qué es lo que va a pasar, si es que estas casi 4.000 observaciones ciudadanas y de servicios públicos que se presentaron en abril del año pasado van a dar paso a que el proyecto se baje de frentón, o si la empresa, el titular de este proyecto, Colbún, en este caso, va a seguir con su idea de concretar este proyecto. Claro. Más que nada. Claro, y es posible, Bastián, de que la empresa pueda pedir una prórroga quizás para dar respuesta a estas observaciones, o el miércoles 30 sí o sí tiene que haber una respuesta. Por la institucionalidad que dije, la evaluación ambiental de proyectos, no podría haber otra prórroga, pero sí por el contexto de sanitario puede ocurrir algo de aplazamiento, no lo sabemos. Pero nosotros nos quedamos con esta fecha y estamos esperando a que se resuelva algo, que por lo menos se comunique si es que vamos a seguir con los plazos. Por la vía legal, digamos, reglamentaria, no debiera haber más plazos, pero sabemos que hay condiciones especiales. Claro. Perfecto, Bastián Oñate, integrante de la Fundación Plantae. Dentro de estas casi 4.000 observaciones, ¿qué organismos e instituciones participaron de este proceso para que la gente también pueda estar al tanto? Bueno, dentro de la reglamentación de la evaluación ambiental, participan todos los organismos con competencia ambiental del Estado, donde están todos los servicios públicos como Sernagiomín, el Servicio Agrícola Ganadero, CONAF, la Dirección General de Agua, las municipalidades también con sus departamentos de medio ambiente, los gobiernos regionales y una serie de otros organismos públicos, pero también hay una ventana que se denomina Anexo Ciudadano, que son más de 3.000 observaciones que presentó la ciudadanía en abril del año pasado. Y esto forma un consolidado que forman estas casi 4.000 observaciones.
Y entonces hay una diversidad de personas naturales, de organizaciones de la sociedad civil, pero también servicios públicos que presentaron observaciones a este proyecto. Esa es un poco la naturaleza de las observaciones. Y las observaciones son diversas, van desde la preocupación del riesgo geológico, de la interacción de este proyecto, de la instalación de esta represa con otros fenómenos naturales como los deslizamientos de tierras constantes que ocurren en este río, el gigante dormido, como lo llaman algunos geógrafos, ya que constantemente presenta deslizamientos en sus laderas que produjeron, por ejemplo, el Peñiguazo en 1960, u otros fenómenos vulcanológicos, por ejemplo, que pueden ocurrir en concordancia con la actividad sísmica del volcán Mochochucuenco. Esas son una de las dos cosas que ya, si a mí alguien me las nombra, yo me entro a preocupar. Entonces, esos son solo temas geológicos. Imagínate, en turismo, en biodiversidad, en cultura, en economía local, y una diversidad y abundancia de observaciones que se han presentado. Claro. Perfecto, Bastián. Vamos a estar atentos de todas formas. Va a haber un punto de prensa y vamos a estar hablando de las actividades que van a haber este día miércoles 30 de septiembre. Pero antes también reiterar de que mañana se hace entrega la carta escrita al intendente donde están los puntos de por qué hay que decirle que no a la represa San Pedro, ¿cierto? Y respecto a esto, ustedes han estado en una ardua campaña, tanto la Mesa Ciudadana de un río San Pedro por un río San Pedro sin represa y también Fundación Plantae. Entonces, respecto a esto, queríamos saber, en esta semana, en las calles, recolectando las firmas e informando también sobre esta problemática, ¿qué impresiones, por lo menos tú te llevas, que has estado en terreno y también se llevan todos los compañeros y compañeras que han estado en esta ardua campaña? Sí, bueno, por nuestra parte hemos estado levantando esta campaña ya desde principios de septiembre, que es el río Calle-San Pedro sin represa, trayendo un poco a la memoria a la gente de que el río San Pedro es el mismo que el Calle. Y lo que pasa arriba también nos va a pasar abajo, en estricto rigor, en Valdivia. También han habido hartas actividades por el sector de los lagos respecto a la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represas, que agrupa a varias organizaciones, incluidas algunas de Valdivia, como el Movimiento Valdivia sin represas, o el río San Pedro sin represas Valdivia también. Nosotros también que los estamos apoyando en esta campaña, que desde un inicio de mes, digamos, que el diagnóstico era que faltaba involucrar más a Valdivia en esta pelea y concientizar justamente en esto que es el mismo río, todos unidos por la defensa de un mismo espacio, frente a un monstruo como es esta represa. Y claro, esto se va a concretar mañana en una actividad. Inicialmente a las 11 nos vamos a reunir en la Intendencia presentándole esta carta ciudadana al intendente, manifestando los principales antecedentes de por qué es inviable este proyecto y solicitándole que se oponga, acorde a estos antecedentes, al proyecto en instancia final, que en esta comisión de evaluación final, digamos, en el momento final de evaluación ambiental, el intendente y su gabinete es quien, el intendente preside esta comisión y su gabinete, los seremi, los secretarios regionales ministeriales, lo acompañan en esta decisión. Entonces es importante que el intendente se involucre en esta temática, sobre todo con los antecedentes que nosotros le vamos a llevar. Y también vamos a hacer, como tú bien comentabas, en la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa, también está coordinando hace más de un mes un punto de prensa en el CEA, que va a ser posterior a esta entrega de carta a las 12, donde van a haber personas, organizaciones, autoridades afines a esta causa, entregándole una carta similar a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, que como servicio descentralizado, autónomo, también debiera conocer estos antecedentes, y bien que lo conocen. Ellos administran el sistema de evaluación de impacto ambiental, que en estricto rigor es quien técnicamente aglomera la información técnica de los proyectos y en instancia final determina si se realizan o se llevan a cabo o no los proyectos de inversión en el territorio. Perfecto. Bastián Oñate, Fundación Plantae, para Radio Universidad Austral de Chile, conversando sobre lo que está ocurriendo respecto
al río San Pedro, la campaña que se levanta un río San Pedro sin represas, y también que se ha extendido acá en Valdivia con trabajo en terreno, en las calles. A pesar de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo en este contexto, son temáticas muy importantes también, a propósito de lo que ocurrió con la no firma del gobierno respecto al acuerdo de Escazú, que dejó bastantes polémicas respecto al tema de la protección medioambiental y de lo mucho que le falta al país para avanzar en políticas efectivas, políticas de transparencia, información, participación y justicia también, que es lo más importante. Bastián, ¿qué pasa con las autoridades? O sea, en este punto de prensa yo tengo entendido que también van a asistir parlamentarios o personajes políticos de la región, quizás para prestar apoyo a lo que está pasando respecto al tema de San Pedro. Entonces, ¿cómo ha sido estas conversaciones que ustedes han tenido con las distintas autoridades? ¿Ha existido, por ejemplo, y es una pregunta que obviamente nace, si ha existido la oportunidad o ha existido la voluntad por parte del intendente de reunirse con, por ejemplo, la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa, o no hay ningún tipo de contacto con las autoridades? Antonio, antes quería recordar un poco lo que me acabáis de preguntar hace un ratito ¿Sí? sobre la posición de la gente en la calle, Sí. sobre el proyecto, que no alcancé a responderlo. Uh-huh. Básicamente es de impresión, primero, de pensar que el proyecto estaba paralizado y cuando se enteran de que es una amenaza que está latente, pero activa, digamos, la gente tiende a preocuparse y sin duda va a firmar. Ahora, como en un contexto de pandemia, hay mucho menos gente en la calle, algunos no se acercan a firmar, pero nosotros tenemos todas las condiciones ahí sanitarias para poder firmar seguramente, con mascarilla, con alcohol gel y todas las medidas de seguridad. Y también hay un grupo de personas que no demuestra interés o que cree que la generación de empleo u otras temáticas son más importantes en este caso. Está también la persona que cuando se entera que la Estrategia Regional de Desarrollo, por ejemplo, que proyecta, aconseja el 2009, que una generación máxima de 20 megawatts es la que se requiere para la región, y les nombramos que este megaproyecto es de 170 megawatts, es como que, wow, esto realmente es un monstruo. Es un poco las apreciaciones de la gente en la calle. Por otro lado, la relación con algunas autoridades, nosotros no nos hemos estado cercanas a las autoridades con esta temática, pero sí nos hemos enterado de que hay algunos consejeros regionales que están apoyando esta campaña, este motivo, digamos, porque no es de nadie esta campaña, es una lucha que lleva 13 años, entonces mucha gente del territorio que se siente parte de esto y racionalmente decide apoyar esta campaña. Sí, como tú nombraste también, hay algunos parlamentarios, en específico el senador Alfonso de Urresti y su equipo van a asistir mañana también al Servicio de Evaluación Ambiental a presentar algunas palabras en este punto de prensa, pero claro, principalmente son organizaciones de la sociedad civil las que están detrás de esto, de este movimiento, en específico la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa, nosotros como Fundación Plantae, también está el movimiento del río San Pedro sin represa, el movimiento Valdivia sin represa, agrupaciones de kayakistas, de la economía local, y un sinnúmero de otras personas naturales que están detrás de esta campaña. A mi conocimiento, el intendente no se ha manifestado respecto al tema, pero creo que yo me quedaría con que el proyecto en cuestión fue ingresado a este listado de proyectos estratégicos a promover como plan de gobierno, digamos, y el intendente como representante del presidente de la región, imagino que también avala ese plan, y por eso es que nos preocupa. Por eso también es que nos preocupamos colectivamente de llevar estos antecedentes a la intendencia y comenzar a discutir sobre la temática, porque es un tema que todos los habitantes y las habitantes de la región debieran estar en información. Perfecto, Bastián. Ya finalizando, Bastián, y bueno, después vamos a reiterar la invitación para mañana a las 11 de la mañana en la Intendencia y también el punto de prensa en el Servicio de Evaluación Ambiental a las 12.
Bajo tu opinión y tu experiencia también como profesional y desde la Fundación Plantae, supongo que se estarán dando debates respecto a las políticas medioambientales en el país. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta por avanzar respecto a esto? Y sobre todo acá en la región de los ríos. Y además, a propósito del proceso constituyente que se viene, está a puertas. O sea, estamos a menos de un mes para que se cumpla el plazo para el plebiscito, para ver si es que vamos a tener nueva constitución o no. Y cuáles son las reflexiones que se vienen en estos momentos. Tengo entendido también que hoy justamente tienen un foro desde Fundación Plantá y también de la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represas, y donde van a estar hablando un poquito sobre, y debatiendo también y reflexionando sobre este tipo de temáticas respecto a las políticas medioambientales en el país. Bastián. Sí. Bueno, aprovecho de dejar a los oyentes que hoy día a las 7 efectivamente vamos a estar conversando en el canal de Facebook de la Mesa Ciudadana por un río San Pedro sin represa. Ustedes buscan en Facebook Río San Pedro sin represas y les va a sugerir una página. A las 7 vamos a comenzar a transmitir, me toca moderar esta conversación con Fernando Ochoa, quien va a presentar. Pero también con los panelistas Juan Pablo Rego y Vladimir Riesco. Vladimir Riesco, abogado local, valdiviano, protagonista de varios eventos de defensa ambiental anteriores. El más memorable, digamos, es la que lideró Acción por los Cisnes a comienzos de siglo y que salieron victoriosos. Y entonces va a estar bien interesante, vamos a tocar más a fondo la pregunta que me acabas de hacer. Y por otro lado, Juan Pablo Rego también es ecólogo y ha estado involucrado en la defensa en contra de la represa de Ralco en Alto Biobío, cual lamentablemente esa trifulca ambiental no logró ser victoriosa, pero sí Patagonia sin represa, donde también estuvo y ahora últimamente no Alto Maipo, en la región. Entonces vamos a tener ahí un nutrido panel de conversación sobre el tema, y básicamente los diagnósticos son bien, ¿cómo decirlo? Confluyen hacia la carencia, o sea, nos falta mucho en términos, por ejemplo, en el modelo de gestión de aguas, que es lo que más a profundidad conozco. No tenemos información sobre las fuentes de agua. Y eso yo creo que dentro de todas las falencias del sistema de gestión de agua, lo más crítico es que no sabemos cuánta agua tenemos. Entonces, eso en cualquier sistema de gestión es hambre para mañana. Y sobre todo con presiones regionales de mediano plazo, como lo son el cambio climático en la región, pero que se suma también a una mala gestión del agua y una migración de norte a sur de la agricultura y de la población de Chile. Lo primero que uno debiera hacer es empezar a pensar en un modelo de información que tiene que ver también con lo que nombraba recién del Acuerdo de Escazú, que uno de sus puntos es la información ambiental, por ejemplo. Bueno, confluye con los diagnósticos bien compartidos dentro del ámbito de la gestión del agua. También el ordenamiento territorial es una de las deudas mayores. El Servicio de Evaluación Ambiental lo que viene a hacer es un poco a decidir si se hacen o no las cosas en el territorio. Eso lo definen instrumentos de ordenamiento territorial que en nuestro caso no son de muy alto nivel. Por ejemplo, no tenemos planes regionales de ordenamiento territorial, no tenemos los planes de reguladores comunales o los planes reguladores intercomunales, en algunos casos donde las ciudades son más grandes, no son actualizados. En el caso de Valdivia, por ejemplo, data de la década de los 80, entonces nos falta mucho por avanzar en temas de reglamentación. Claro. Y esperamos cubrir estos temas a más profundidad y con más tiempo, más rato a las 7, por el canal de Facebook del Río San Pedro sin represas, para que se puedan unir. Perfecto, ahí dejamos extendida la invitación, como también para mañana a las 11 de la mañana la Intendencia, para entregar esta carta al Intendente César Asenjo, para ver que tenga una postura política respecto a esta temática y también el punto de prensa en el Servicio de Evaluación Ambiental. Bastián, te dejo con las últimas palabras, quizá una invitación, una reflexión.
Sí, bueno, lo que podría dejar invitados a los oyentes es si les gusta leer, revisar el libro de la historia de la central hidroeléctrica San Pedro, que está en nuestra página web, en fundacionplantae.cl. Y si no les gusta leer, hay un documental que se llama Río Sagrado, que está en YouTube, de un colectivo de kayakistas que descendió por todo el río San Pedro para que conozcan algunos lugares escondidos. También revisar las maravillas del río San Pedro que tienen colgadas en internet, las fotos que tienen colgadas en internet los colectivos de kayakistas del río San Pedro sin represa. Quizás buscar con el hashtag en Instagram el Festival Río San Pedro Libre, por ejemplo, y ver cómo es el río San Pedro, porque mucha gente no lo conoce. Claro. Yo he tenido algunas oportunidades de conocerlo y la verdad es muy latero pensar que eso hay una posibilidad de que se pierda. Entonces eso, es a maravillarse con la historia, con la naturaleza y con la cultura que abunda en nuestro territorio. Perfecto, Bastián. Eso, gracias. Te agradecemos el contacto y esperamos estar hablando. Supongo que esto va a ser un debate largo, o sea, es algo que empieza ahora, como te mencionaba, se viene el tema del plebiscito, y en el caso de que se activa, y en el caso de que gane el apruebo, se viene el tema de los constitucionales, donde el tema medioambiental probablemente sea uno de los temas centrales también dentro de la nueva constitución. Entonces, debates van a quedar por montones, y supongo que también este tipo de experiencias como las que hicieron ustedes, que obviamente se aplauden, de ir a las calles independiente de la pandemia y con todas las medidas sanitarias, para poder hacer este tipo de campaña de información hacia la ciudadanía. Uno esperaría de pronto que este tipo de campaña naciera por parte de las instituciones pertinentes respecto a estas temáticas, pero parece que uno de repente igual espera mucho, así que eso. Un abrazo, Bastián, y estamos en contacto. Bueno, Antonio, gracias por el contacto nuevo. Saludos a todos por allá. Perfecto. Nosotros seguimos ahora con Radio Universidad Austral de Chile.